Lección número 12 de la catequesis fundamental. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos todos a nuestra lección número 12 de Catequesis Fundamental. Vamos a meternos de lleno al tema, haciendo una conexión con lo que hemos dicho hasta hoy. Capítulo 3, fuentes de la catequesis. Primera fuente, la palabra de Dios. Segunda fuente, la Sagrada Escritura. Tercera fuente, la tradición. Ahí estamos en la tradición. Hemos visto de la tradición los santos padres, los símbolos de la fe, el credo, eso es, la liturgia, y ahora veremos un poco la historia y la vida de la iglesia. Pero terminemos un poco con la liturgia, ¿no? Conectémonos lo que hemos dicho de la liturgia para ya concluir y después hablar sobre la historia de la iglesia, la vida de la iglesia como una fuente para la catequesis. Las razones entonces de la relación que tiene la catequesis con la liturgia son varias. La catequesis es una preparación insustituible para la vida litúrgica. Y segundo, la fe y la conversión son premisas indispensables de una celebración litúrgica auténtica, de una participación auténtica en la liturgia, dice el Sacrosanctum Concilium número 9. Recuerden que estamos en la página 31. Entonces, de ahí que una forma eminente de catequesis es la que prepara a los sacramentos, es la que prepara a los sacramentos, y entonces toda la catequesis conduce por eso necesariamente a los sacramentos de la fe. Fíjense que incluso cuando nosotros evangelizamos en los grupos parroquiales, a los adultos, cuando les predicamos, los estamos catequizando y preparándolos para los sacramentos. Ciertamente así debería ser. Al menos dice la iglesia que la evangelización debe llevarnos al núcleo de la fe, que es la Eucaristía, los sacramentos. Por eso dice el Concilio Vaticano II que los sacramentos de la Eucaristía en primer lugar y todos los demás son la fuente y el culmen de la vida cristiana. Entonces hay que nacer de ahí, nacemos de los sacramentos como fuente de la catequesis y guiamos a través de la catequesis y la evangelización a los sacramentos de la fe. Y esto lo dice la Catequesis Tradense número 23. Además, la riqueza de elementos que la liturgia puede aportar a la catequesis es inmensa. Esa riqueza litúrgica es inmensa y todo lo aporta a la catequesis. La liturgia puede convertirse en una fuente inagotable de recursos pedagógicos de gran eficacia, como la dimensión simbólica. O sea, acuérdense que los sacramentos son signos y símbolos sensibles que transmiten a través de estos signos visibles las cosas invisibles. Por esa razón, esa dimensión simbólica que da en plenitud forma a los sentimientos y a las disposiciones más íntimas del alma de los que reciben los sacramentos. Entonces, los sentidos tienen que jugar un gran papel en la misma recepción de los sacramentos, en la misma vida sacramental que nosotros debemos de llevar, ¿verdad? Porque nos da disposiciones íntimas, o sea, nos dispone el alma.
a la vez que nos compromete a todos nosotros los hombres en todas sus facultades, nos compromete a transmitir el Evangelio, siendo por esto esencial la experiencia humana. Por eso cuando nosotros hablamos del perfil del catequista, que debe tener una experiencia cristiana verdadera e íntima con Dios, eso significa que es esencial pues para el trabajo pastoral de los catequistas y delegados y evangelizadores, digámoslo también. La experiencia humana es básica, la experiencia humana y cristiana. En este sentido, la práctica auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequético. O sea, si nosotros practicamos de una manera verdadera los sacramentos, con esa misma experiencia, esa misma vivencia, nosotros estamos catequizando, estamos evangelizando, porque la gente hace lo que mira hacer. Y si mira mucho paganismo dentro de la iglesia, la gente, principalmente los niños, que son una esponja para absorber todo lo que hacemos los adultos, entonces caen en ese error. Si seguimos siendo fríos en la liturgia, todo el mundo caerá en esa misma frieza. Y es lo que ha pasado en la iglesia. La recepción de los sacramentos, las mismas predicaciones son tan vacías de contenido y tan pobres de experiencia que los cristianos dentro de la iglesia están como letargados. No hay estrellas que brillen en el firmamento de la iglesia porque hay mucha pasividad, mucho adormecimiento por la falta de testimonio y de una auténtica práctica sacramental. Porque si los que nos ven ven que hay verdaderos frutos en nuestra participación litúrgica, la gente va a comenzar a ver los signos y se van a empezar a comprometer todos. Entonces ahí también se cumple lo que dice el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿verdad? Que tenemos que catequizar, evangelizar primero con el testimonio. Finalmente, no ha de olvidarse que la catequesis debe conducir a la profesión de la fe y que uno de los principales lugares de la profesión de la fe ha sido siempre la liturgia. Recuerden que en la liturgia de todos los sacramentos, de todos ciertamente, hay un fuerte contenido en la profesión de la fe. En el bautismo, por ejemplo, existen las renuncias y la confesión de la fe de los padres y de los padrinos. Existe la renovación de las promesas bautismales, que es también la profesión de la fe. Y así en todos los demás sacramentos, de alguna manera, es el lugar, la liturgia, donde nosotros debemos profesar la fe. Principalmente en el sacramento del bautismo, lo dijimos, y de la Eucaristía, ¿verdad? De este modo, la celebración litúrgica viene a ser una catequesis en acto. Toda celebración litúrgica es una catequesis. Por eso es importante que la gente que se esté evangelizando, que se está catequizando, tengan experiencia en el transcurso de esta formación, una experiencia litúrgica, en la celebración de la misa. Porque si nosotros estamos enseñando a los niños, por ejemplo, el amor a la Eucaristía, sería ideal que le enseñáramos que la Eucaristía no es solamente para hacer la primera comunión y después irse al mundo, sino que debe ser una experiencia para toda la vida. Yo creo que por ahí los catequistas tienen un poco de contrapeso con la familia, porque a la familia no le gusta ir a la misa. Entonces los niños tienen el hábito de hacer lo que los papás hacen, y es no ir a las celebraciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque la liturgia, repito, viene a ser una gran catequesis, ya que la liturgia es una profesión de fe en acto. Se hace la profesión de fe, es una comunicación de gracia. Los sacramentos te transmiten la gracia.
Entonces, en la celebración sacramental se actualiza la obra de la salvación realizada por Cristo, dice el Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 6. Entonces, dentro de la liturgia se realiza la salvación de Cristo y se actualiza en cada uno de nosotros si tenemos claro las verdaderas disposiciones del alma para recibir la gracia, porque si nosotros comulgamos, por ejemplo, en pecado mortal, no recibimos ninguna gracia. Así igual los demás sacramentos de vivos, ¿verdad? Porque el sacramento de muertos, ya saben cuáles son los sacramentos de muertos, según una división que hay de los sacramentos, porque hay varias divisiones de los sacramentos, ¿no? Están los sacramentos de iniciación cristiana y los sacramentos de la vida adulta. Están los sacramentos de vivos y los sacramentos de muertos. Los sacramentos de muertos son los que se reciben estando en pecado. Por ejemplo, pues el bautismo, estamos en pecado no mortal, sino un pecado original. Y incluso si se bautiza un adulto que esté en pecado mortal, el sacramento en ese sentido es un sacramento de muertos porque te trae a la vida, y también el sacramento de la reconciliación es un sacramento de muertos porque estamos muertos a la gracia, y con la confesión recibimos la gracia, ¿verdad? Y los demás sacramentos son sacramentos de vivos. ¿Por qué razón? Porque no podemos recibir la Eucaristía estando muertos en el alma, tenemos que confesarnos primero. Tenemos que estar en gracia de Dios para recibir la confirmación, si no, no se puede recibir el Espíritu Santo. Tenemos que estar en gracia de Dios para recibir el sacramento del orden sacerdotal o del matrimonio, en el caso del nuestro, porque no recibimos la gracia del sacramento si no estamos en gracia de Dios. Si estamos en pecado mortal, es sacrilegio recibir otro sacramento. Entonces, depende de la condición sacramental de la iglesia, del hecho de configurarse, está de una manera más existencial donde la comunidad celebra la liturgia. Es en la liturgia donde la realidad eclesial aparece más evidentemente como cumbre y fuente de la vida de la iglesia. Miren lo que dijimos, pues, ¿verdad? Que dice el Vaticano II, en la misma Sacrosanctum Concilium lo dice, que los sacramentos son la fuente y el culmen de la vida cristiana. La cumbre de la vida cristiana es hacia donde nosotros tenemos que dirigir a nuestros destinatarios. Esa es la realidad más visible de la iglesia, que los sacramentos, nacemos de los sacramentos y tenemos que ir hacia los sacramentos. Muy bien, el cuarto elemento o la cuarta fuente de la catequesis en la tradición de la iglesia es la historia y la vida de la iglesia. Estas dos son fuentes de la catequesis, la historia y la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es la historia, definitivamente. Son fuentes como expresión histórica de la vivencia cristiana. O sea, la historia es la transmisión de la experiencia cristiana. Eso es la historia. La historia de la salvación, la historia de la iglesia, pues, ¿verdad? Se entiende. Entonces, la palabra de Dios se expresa en la tradición a través de la palabra viva e interiorizada por la iglesia. Particularmente la iglesia tiene la experiencia de la palabra vivida, de la palabra interiorizada en los santos, ¿verdad? En cada actualidad histórica, en cada momento de la historia, en cada generación. Entonces, una catequesis auténtica no puede transmitirse fuera de la subjetividad colectiva del pueblo que guarda la palabra, que la conoce porque en ella y de ella vive la iglesia. Y de ella se forma la iglesia. Esto significa que cuando nosotros catequizamos o evangelizamos, cuando transmitimos la misma historia de la salvación, estamos transmitiendo catequesis, estamos evangelizando.
Entonces, en ese sentido, dice el texto que no se puede transmitir fuera de la subjetividad colectiva del pueblo que guarda la palabra. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros debemos de recordar siempre el sentido de pertenencia, que ya lo hemos repetido varias veces. Tenemos que ser la iglesia que evangeliza. Cuando nosotros a título personal evangelizamos y catequizamos, lo estamos haciendo en nombre de la iglesia. Aunque no lo querramos, ¿por qué razón? Porque estamos bautizados y el bautismo nos hace ser piedras vivas, seres vivos dentro de una estructura viva que es la iglesia. Entonces nadie se puede abrogar el derecho o la libertad de hacer lo que quiere, porque siempre lo hará en nombre de la iglesia, porque la iglesia vive pues de esta experiencia comunitaria, esta experiencia sinodal. Tenemos que andar juntos todos. Por eso Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos. Por eso la evangelización se envía de dos en dos. Por eso la catequesis se hace en grupos, porque somos la iglesia que se catequiza y la iglesia catequizando. La iglesia que se evangeliza y la iglesia evangelizando. Eso somos nosotros, somos la iglesia, somos historia de salvación. Y la razón es obvia. El catequizando es invitado a acceder al evangelio por un lado. Pero para acceder al evangelio, la mera experiencia antropológica no es suficiente. O sea, la experiencia personal humana del catequizando no es suficiente para acceder al evangelio. Acuérdense los pasajes de la Sagrada Escritura, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, aquel personaje que iba en una carroza leyendo la Escritura y no le entendía. Y decía, ¿y cómo le voy a entender si nadie me lo explica? Entonces ahí está un poco la experiencia sinodal de comunión. Se necesita la experiencia del cristianismo vivido, tal como queda recogida en la tradición de la iglesia, tal como quedó recogida en todas las comunidades cristianas antiguas y actuales. Entonces, nadie puede interpretar por sí mismo la revelación, la palabra de Dios. Nadie puede entender, nadie puede acceder al evangelio. Esa es la palabra de Dios, acceder al conocimiento de Cristo si nadie se lo enseña. Y si uno solo lo quiere hacer, no lo va a entender. Y ese es el gran error protestante, que ellos han querido interpretar a su gusto y antojo los textos de la Sagrada Escritura y han terminado confundidos. Están guiando a todas sus mal llamadas ovejas, a todos sus adeptos, a una falsa salvación. Lo dijo Papa San Juan Pablo II. Esta experiencia cristiana vivida y expresada en el testimonio creyente es la única fuente que hace posible descubrir lo que el evangelio significa en la existencia humana. A lo largo de la historia de la iglesia, un elemento constitutivo de la transmisión del evangelio, la transmisión de la fe, ha sido siempre y precisamente la experiencia de fe vivida en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno ambiental, en el mismo entorno eclesial. La fe se propaga fundamentalmente por el contagio del testimonio. La fe la adquirimos en el bautismo, pero te lo da la comunidad de la iglesia. Te da esa fe a través del bautismo. Es Cristo que te la da, pero a través de la iglesia, a través de la comunión eclesial. Entonces, la fe es la única manera que se debe y que se puede propagar. El contagio del testimonio. Y eso es un poco la historia de la salvación. Toda la experiencia vivida a través de todos los siglos y las experiencias vividas actualmente dentro de la iglesia es lo que te va guiando para poder enseñar, para poder transmitir. Y los catequizandos, repito,
tengan el acceso al Evangelio. Si no, si lo hacen por sí mismos, de una manera antropológica, como dice el texto, terminan enredados, terminan confundidos. La historia de la iglesia, por otro lado, enseña que toda profundización doctrinal del Evangelio se lleva a cabo siempre en contacto con la vida de la iglesia. Por ejemplo, los problemas existenciales son los que empujan a elaborar respuestas nuevas de fe. Y la iglesia hace su interpretación como maestra de vida y da soluciones a la problemática existencial. Con nuevas respuestas de fe. De esta manera, la iglesia la iglesia ha ido explicitando en el correr de los tiempos, ha ido explicando en el correr del tiempo aspectos del evangelio de los que anteriormente no se había percatado, ¿verdad? La iglesia va caminando en el crecimiento de la revelación, en la medida en que la iglesia es fiel a lo que le han transmitido los antecesores nuestros, la primera iglesia naciente en primer lugar, ¿verdad? Las épocas que ha vivido la historia de la iglesia, la patrística, la escolástica, etcétera. Todo esto hace entonces que el evangelio se haya ido perfeccionando, pero no el evangelio, sino la comprensión misma del evangelio. Por eso es importante que la catequesis tenga como fuente también esta historia sagrada, para que pueda ir actualizando los conocimientos, irse percatando de cosas nuevas que va revelando la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y vivificante, es siempre nueva, por eso se llama la buena nueva. Siempre es nueva porque siempre nos revela cosas nuevas de Dios. Entonces, en ese sentido, pues es importante también ir con la iglesia en la comprensión, en la inteligencia de los aspectos del evangelio que anteriormente tal vez o posiblemente no estaban tan claros, pero ahora y con el correr del tiempo también se van clarificando y se van profundizando otros aspectos también de la misma revelación, que no la tenemos toda en la mano, sino que el Espíritu es el que guía, pero guía con la iglesia. El que quiere interpretar de una manera personal termina con el error protestante. Sabremos realmente lo que quiere decir que el evangelio sea predicado a toda criatura cuando sea predicado a toda criatura. Me explico, ¿verdad? Vamos a entender qué es lo que quiere decir que el evangelio sea predicado a toda criatura cuando lo hayamos predicado a toda criatura. Es la iglesia entonces la que lo debe hacer. Entonces, desde esta perspectiva, la historia de la iglesia manifiesta a la catequesis la manera en que la comunidad eclesial ha ido tomando conciencia de su fe y la ha vivido transformando su existencia en fidelidad al evangelio. La iglesia ha ido creciendo en fidelidad, en santidad. Por eso la iglesia también dice que siempre es nueva, siempre es joven la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre se renueva cuando es fiel al evangelio. En esta aventura histórica de siendo fiel la iglesia al evangelio, los santos, por ejemplo, que son los grandes modelos, se convierten en esos grandes testigos, ¿verdad?, de estas verdades reveladas. Los santos han sabido interpretar con su vida de santidad todos esos distintos aspectos que el evangelio nos revela a todos y que a ellos también les revela. Por su parte, la catequesis hará bien en proponer a la consideración de los catequizandos, de los que nos escuchan, la catequesis debe ir proponiendo a la consideración de nuestros evangelizados
el testimonio de los santos, presentando a estos santos con toda la fuerza de su ejemplaridad, de sus testimonios, de su vida pura y limpia, a fin de iluminar y a fin de orientar la vida cristiana de nuestros destinatarios, los evangelizandos y los catequizandos, ¿verdad? A la gente a la que le queremos llegar precisamente, pues. Pero la historia de la iglesia no es únicamente pasado. Este es otro elemento que debemos de tener claro en este cuarto tema, ¿verdad? En este cuarto tema de la fuente de la catequesis, como es la tradición. Estamos hablando de la tradición. Todo esto es tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia, santos padres, símbolo de la fe, liturgia e historia. Todo esto es tradición. Entonces, la historia de la iglesia no tiene que ser únicamente del pasado. Cuando nosotros hablamos historia de la salvación, esta historia de la salvación aún hoy en nosotros, aquí y ahora, va de camino. Vamos haciendo historia. Es también realidad presente con un dinamismo abierto siempre hacia el futuro. Historia de la salvación terminará el día del juicio final, que es el día que nos congregaremos todos en torno a nuestro Padre Celestial. Ya hemos recordado anteriormente que no hay revelación. Vamos a repetirlo de nuevo. Ya hemos recordado anteriormente que no hay revelación sin la acogida, sin la respuesta de parte del hombre. Por eso, teniendo en cuenta que el hombre se halla siempre históricamente situado en un lugar, en un tiempo, inmerso en una historia siempre en evolución, en transformación, entonces es forzoso concluir que la actualización de la revelación es una tarea que no puede concluir nunca. Es historia de la salvación, que todos estamos insertos en esta historia y esta historia va de camino. Nosotros vamos caminando con la historia de la salvación. La palabra de Dios debe ser contemporánea, actualizada de aquello a quienes va dirigida. La proclamación de la fe también será una proclamación actual, solamente si se encuentra al hombre de hoy según sus estados de conciencia, que debe estar consciente prácticamente de lo que está haciendo. Entonces, la correlación debe existir entre la existencia humana y la fe. Y estas dos cosas, la existencia humana y la fe, son inevitables. Esta correlación que debe haber en fe y vida, la coherencia entre fe y vida es un elemento sine qua non para que se pueda dar entonces la transmisión de la fe, la vivencia de la palabra de Dios aquí y ahora, aplicada contemporáneamente, ¿verdad? A los que la necesitan. Nosotros no podemos hablar incluso el mismo lenguaje, tenemos que irlo adaptando a la necesidad del momento en que se está catequizando, de que se está evangelizando. La tarea en este sentido de la catequesis es ofrecer la actualidad de la palabra de Dios a los catequizandos, a los evangelizados. El evangelizador debe ofrecer la actualidad de la palabra de Dios a los evangelizados, los catequizados. La catequesis, pues, solo puede comprenderse como un nuevo acto de interpretación del Evangelio. Siempre la interpretación del Evangelio tiene que ser nueva, por lo tanto, ¿verdad? Tiene que ser nueva porque es actual. Y va a ser nueva y actual en la medida que nosotros somos la iglesia. Porque nosotros lo que estamos haciendo es interpretando el acontecimiento de Jesucristo a partir de una confrontación crítica entre la experiencia cristiana fundamental, que es la Sagrada Escritura, la tradición, los símbolos de la fe, y la experiencia humana de hoy,
Fíjense que bien que debe ser así, porque la Sagrada Escritura, la tradición, los símbolos de la fe, es parte de la experiencia antigua que tenemos que presentarla a la experiencia de hoy, a los catequizandos, a los evangelizados hoy. Y así llegar a la necesaria actualización del Evangelio. Pero la pregunta surge de manera inmediata: ¿quién es el sujeto responsable de esta nueva interpretación? El sensus fidei quiere decir del pueblo de Dios. La Sagrada Escritura, la tradición, las fórmulas de fe cobran vida cuando una conciencia las acoge y las hace suyas. Todas estas cosas no son más que palabras que quedan en el aire mientras no haya alguien que las capte para encarnarlas, para darles carne y sangre, para darles vida. Entonces, el sujeto del acto de fe, el sujeto de la fe que se convierte en acto personal de creer y no se queda en fórmulas que se repiten o en credos que se recitan, que se rezan, es en realidad la persona concreta, es entonces el sujeto responsable de esta interpretación de la catequesis, del mensaje, de todo lo que es la tradición, de todo lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la liturgia, todo el sujeto responsable de esta nueva interpretación entonces para hacer aquí y ahora la catequesis de Cristo antigua y desarrollada en el tiempo, somos nosotros mismos. Es el sujeto de la fe. Somos nosotros, somos la persona, ¿verdad? Una persona concreta, insertada así por el bautismo en la iglesia. Por esta razón, entonces, la fe adopta formas diversas, fuertes matices según la diversidad de los creyentes y de las culturas y de los países y de los tiempos. Incluso dentro de una misma cultura, de niveles intelectuales idénticos, las palabras por las cuales va a expresarse la fe también serán diferentes en la medida de la captación de los agentes, digamos así, y de los receptores, ¿verdad? De los catequistas y de los catequizandos, del evangelizador y los evangelizados. Sin embargo, todas estas cosas, como los 4 evangelios hablan del mismo Cristo, cada persona es, por consiguiente, un sujeto de la fe. En 2 sentidos. Ante todo, en el sentido de adhesión a la persona de Cristo. Nadie, ni familia, ni pueblo, ni iglesia pueden dar su fe en lugar de la persona. Y también en el sentido de la expresión de su fe. Cada persona rendirá sus convicciones de fe a su manera. Entonces, estos 2 elementos son importantes, ¿verdad? En el sujeto de la fe. Cada persona es sujeto de la fe, porque cada persona tiene su encuentro personal con Cristo y cada persona expresará su propia fe delante de Cristo y mediante sus convicciones y de esa manera rendirá pues su cuenta de culto, de adoración y de amor a Dios. Es la persona entonces, en todo el sentido amplio de la palabra persona. El bautizado, el cristiano, el predicador, el catequista, los niños de la catequesis, los grupos evangelizados, todos no a nombre personal, no como comunidad, sí como comunidad en el sentido de que es la iglesia, pero el sujeto pues de esta expresión de la fe es la persona. Cada uno de nosotros tenemos que tener la convicción de que yo no me voy a salvar si toda la iglesia profesa la fe por mí.
nosotros lo vemos en el bautismo, por ejemplo, que los papás y los padrinos profesan la fe del niño bautizado porque él no la puede expresar, está muy chiquito, pero más grande. Con la confirmación, la iglesia le pide al niño que él ratifique la fe que sus padres ratificaron por él. Él debe confesar su fe. Ahí está más claro, con esa experiencia de la iglesia, con la catequesis y el mismo sacramento del bautismo y de la confirmación. Cuando el niño está chiquito, son los papás los que profesan la fe en nombre del niño. Pero eso significa que los papás y los padrinos tienen la obligación de enseñarle a los niños esa fe para que cuando él sea adulto, como persona, ratifique por sus propias convicciones esa fe. Tiene que dar razones de su fe. Esa es la verdad, como dice San Pablo. Muy bien. La consecuencia no se deja esperar. El pueblo de Dios tiene una función en la fórmula de la fe. Por una parte, la jerarquía continúa siendo la última instancia de la fe de la iglesia, porque es la encargada, pero la jerarquía no desempeña correctamente esta función si no permaneciera a la escucha de su pueblo. Si no estuviera en cuenta el sensus fidei del pueblo de Dios, dice la Lumen Gentium número 12. El pueblo creyente es en efecto el depositario del Espíritu Santo. Miren qué interesante. El Espíritu Santo le viene ese olfato espiritual que le permite entrar en la verdad total que dice el Evangelio de San Juan capítulo 16. Mediante la creatividad de la comprensión en la vivencia y en la expresión de la fe. Fíjense bien entonces que es consecuencia de la iglesia comunión. Todos como iglesia profesando, pero no podemos separar porque los pastores sin los fieles no existirían y los fieles sin pastores tampoco existirían. Los dos ámbitos. Entonces la jerarquía por un lado es la última instancia de la fe porque es la responsable ante Dios, por supuesto, de transmitir la fe, pero si la jerarquía no desempeña correctamente esta función, cuando no tiene quien le escuche, cuando no tiene el pueblo de Dios que le escuche, entonces tiene que haber uno que escucha para otro que hable. Así dice el texto. Entonces, en este marco, la catequesis es un lugar privilegiado en el que esta dinámica de la tradición se puede ejercer. Considerar al grupo que te escucha, a los destinatarios, al grupo catecumenal, a la comunidad cristiana parroquial, considerando este grupo solo como asimilador, sin hacer de él un vehículo creativo para expresar la fe de la iglesia, sería no haber entendido nada de lo que es la tradición cristiana. Entonces es importante tener claro que el catequista debe, para que tenga los frutos eficaces de la gracia en los catequizando, el predicador a los que le está predicando, tiene que estar claro, pues, de que si él no hace que el grupo exprese la fe, si no hace del grupo un vehículo creativo para expresar la fe, entonces no ha entendido lo que es la tradición de la iglesia. Tenemos que transmitir la fe para que el grupo viva la fe, porque si la gente no la vive, es como los que predican y la gente sale y dice, ¡ay, qué bonita la predicación! Entonces sí, ya nos vemos, chao, y siguen siendo pecadores, malvados, tramposos, egoístas, hipócritas y todo lo que usted quiera. Cuando no hay conversión, entonces ha sido ineficaz la evangelización, ha sido ineficaz la catequesis.
tenemos que dirigir para que haya una verdadera conversión, para que haya una verdadera entrega y así la fe sea verdaderamente transmitida. Y en ese sentido, cuando nosotros logramos transmitir la fe, nosotros estamos haciendo también historia de la salvación, estamos haciendo tradición cristiana porque se sigue transmitiendo la fe y la tradición continúa. Porque triste fuera que la tradición de la iglesia solo fuera el pasado y lo actual que, la experiencia actual que. Por eso es importante, yo les decía hoy que escucharan la homilía de el padre Arturo de hoy, porque él habla un poco de eso, de esta fe que debe ser transmitida y debe ser vivida, y que la misma religiosidad popular debe ser purificada, debe ser evangelizada, porque hay que trabajar por la transformación, por la renovación de estas expresiones de la fe a partir de esas experiencias humanas que se van teniendo dentro de la iglesia, dentro de la fe. Y esto nos puede ayudar a hacer inteligible el mensaje cristiano como mediación necesaria para explorar y asimilar las verdades que constituyen el contenido objetivo de la revelación. ¿Cuál es el contenido objetivo de la revelación? Jesucristo y la conversión, la adhesión que debemos de dar todo a la aceptación del mensaje recibido. Entonces, todo esto nos tiene que ayudar para que hagamos una meditación y hagamos una reflexión y constituyamos y asumamos estas verdades de una manera objetiva, ¿verdad? Estas verdades de la revelación. ¿Y cuál es la verdad de la revelación? Cristo Jesús y su mensaje, sus mandamientos nuevos del amor, todas las cosas que nos da Jesucristo. Entonces yo les pido, escuchen la homilía también hoy del padre Arturo, porque está interesante en este sentido, porque hay gente que vive su fe mal vivida, no han entendido cómo es la transmisión de la fe, se quedan en lo superficial. Y es una reflexión del Evangelio de hoy, porque Jesucristo le dice a los fariseos hipócritas, le dice, porque ustedes se lavan las manos por fuera y no ven lo podrido que andan por dentro. Entonces esa misma cosa nos debe pasar a nosotros. Tenemos que transformar el mensaje cristiano de tal manera en nuestros oyentes que inicien un verdadero proceso de conversión y de asimilación de la revelación. Esto lo dice también el director general para la catequesis, ¿verdad? Ahí en el número 152, ahí está la cita. Cuando salgan esas citas textuales, búsquenlas en los documentos, porque eso les va a ayudar un poco a la comprensión de cada uno de los documentos, cómo revelan estos elementos pues, que se han recogido en este documento. Por esta razón, entonces, el Directorio General para la Catequesis concluye que los catequizandos, sobre todo cuando son adultos, pueden contribuir con eficacia al desarrollo de la catequesis, indicando los diversos modos de comprender, los diversos modos de expresar eficazmente el mensaje, tales como aprender haciendo. ¿Se acuerdan que lo decíamos anteriormente? Hacer talleres de catequesis, digamos, porque el taller es hacer y aprender haciendo, hacer uso del estudio, hacer uso del diálogo, la clase participativa, intercambiar expresiones, coloquios. Por eso es importante, que no lo hemos hecho, hacer un buen coloquio entre todos, aunque sea a través de estos medios de internet, para que nos enriquezcamos, porque de esa manera es que nosotros vamos a crecer como evangelizadores y catequistas, para poder confrontar todos los diversos puntos de vista que tenemos todos como diferentes agentes de pastoral, catequistas, delegados, evangelizadores, coordinadores de grupo. Todos tenemos la responsabilidad de enseñar como en un taller, aprender haciendo, con metodologías participativas, el autoestudio y la autoformación, para así pues intercambiar y enriquecer lo que hemos dicho pues
hasta este momento. Un segundo aspecto, déjenme revisar por qué es un segundo aspecto, porque aquí estoy viendo una B del magisterio. Déjenme revisar, sí. Dentro de esta fuente de la catequesis, que es un poco la historia y la vida de la iglesia, hemos visto en primer lugar el sensus fide del pueblo de Dios, y ahora vamos a ver el magisterio de la iglesia, que son dos elementos de esta historia de la salvación. Acuérdense que habíamos dicho de que pastores y fieles no pueden ir separados, consagrados y laicos no pueden ir separados. Todos somos una sola y misma cosa, todos hacemos una sola y misma historia, todos hacemos una sola y misma vida de la iglesia, todos hacemos una sola y misma historia de la salvación. Entonces, el pueblo de Dios debemos conducirlo, no es que tiene, sino que debemos conducirlo a que ellos se responsabilicen en dar una respuesta de aceptación a la fe que se le está transmitiendo con esta experiencia, ¿verdad? Y en segundo lugar, entonces, después el magisterio de la iglesia como también, como al que le corresponde el discernimiento autorizado por Jesucristo de todas estas expresiones de fe propuestas a los fieles y propuestas por los fieles también. También dentro de la catequesis va incluida entonces esta reflexión del magisterio de la iglesia como una fuente de la tradición, como fuente de la catequesis, la misma tradición. El magisterio de la iglesia es la tradición autorizada, digámosle así, del magisterio, de la revelación, perdón. La revelación tiene su voz autorizada, que es el magisterio. Al magisterio le corresponde el discernimiento autorizado de las expresiones de fe propuestas por los fieles. También dentro de la catequesis, el magisterio tiene un papel que jugar. La comunidad eclesial ha reconocido siempre que la jerarquía tiene el poder y la tarea de enseñar, o lo que es lo mismo, de decir la fe. La iglesia jerárquica tiene la tarea y el poder de enseñar y transmitir la fe. Esto es lo que quiere expresarse cuando se habla del magisterio de la iglesia. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. El papel del magisterio es válido totalmente y sine qua non. Quiere decir que que no lo podemos quitar. Esto es lo que quiere expresar cuando se habla pues del magisterio de la iglesia. Pero sería bueno ser precavidos, porque de lo que acaba de decirse, a ver, en el magisterio, como la fuente de la fe, no hay más que un paso, ¿verdad? Así es como históricamente se ha llegado a distinguir a la iglesia docente, que son los obispos y sobre todo el Papa, y la iglesia disciente, que son todos los demás fieles. Los docentes y los alumnos, podríamos decir, ¿verdad? Los, los profetas y sus discípulos, ¿verdad? En realidad toda la iglesia es docente. Toda la iglesia es docente, incluida el Papa. También toda la iglesia es disciente, porque toda la iglesia se evangeliza y evangeliza. Pablo manifiesta con claridad, San Pablo, en su carta a los Corintios, que él no transmite otra cosa distinta de lo que él mismo ha recibido del Señor. La segunda carta a los Corintios, número 11, ¿verdad? Entonces, la jerarquía tiene que ser primero evangelizada para después evangelizar. La jerarquía, como cualquier creyente, es pues discente, quiere decir
destinatario de la misma evangelización. Porque la iglesia está sometida a la palabra de Dios que reúne al pueblo de Dios, del cual la iglesia es servidora. La iglesia jerárquica, atenta a los signos de los tiempos. Esta jerarquía debe tener un oído despierto, un oído de discípulo, para escuchar lo que dice el Espíritu Santo constantemente a las iglesias, dice el profeta Isaías, capítulo 50, y el Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir a pastores y a fieles. Entonces todos somos evangelizados y todos somos evangelizadores dentro de la iglesia, pastores y fieles, incluido el Papa, incluido el Papa. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.